¿Qué tal, señores? Bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a otra entrega del programa del podcast Hablemos de Escritura y algo más. En el día de hoy damos gracias, como siempre, al Señor por concedernos la oportunidad maravillosa de poder estar haciendo uso de estos espacios para generar contenido de alto valor. Y espero que el contenido de hoy le saquen el mayor de los provechos, porque sé que es un contenido que a mí me ha dado resultado. Yo he visto resultados a través de este contenido y sé que a muchas otras personas también le dará muchísimos resultados. En el día de hoy quiero citar a un doctor. El doctor se llama John DeLoy. John DeLoy. El doctor John DeLoy. El doctor John DeLoy nos muestra 11 maneras de cómo superar el miedo al fracaso. Bien, 11 maneras de cómo superar el miedo al fracaso. Todos tenemos miedos a fracasar en una u otra forma, aunque muchos ya lo hemos hecho, sea de una u otra manera, hemos tenido ciertos tipos de fracasos. Los hemos enfrentado y hemos continuado nuestros caminos. Pero ¿qué pasa? Lo interesante de fracasar no es quedarte en el lugar donde caíste, sino levantarte y continuar. A pesar del fracaso, reconocer que lo que está pasando en él es algo momentáneo. ¿Quién es el doctor John DeLoy? El doctor John DeLoy es, además de doctor, él tiene una licenciatura en Humanidades y Psicología en la Universidad Cristiana de Lubbock y su maestría en Educación y Administración de Educación Superior en la Universidad Tecnológica de Texas. Pero lo que más me interesa del doctor es que es un columnista de la página de Dave Ramsey. Dave Ramsey es aquel que escribió el libro La transformación total de su dinero. Y John DeLoy nos muestra a nosotros 11 maneras de cómo superar el miedo al fracaso. El miedo al fracaso es como una sensación de ansiedad o peligro que nosotros percibimos cuando estamos haciendo algo y de antemano todavía no hemos iniciado bien lo que queremos hacer y ya estamos pensando en que eso puede salir mal, en que podemos fracasar en esto. O sea, aún habiendo hecho un levantamiento estadístico, un estudio de mercado, habiendo tomado muchísimas herramientas que nos pueden garantizar a nosotros la viabilidad de un proyecto o de un emprendimiento, siempre tendemos a tener miedo al fracaso. Entonces, el miedo al fracaso es como esa ansiedad o peligro que genera equivocarse, no estar a la altura o ser juzgado por otras personas. Aquí hay 3 puntos muy importantes. Lo primero es que nosotros pensamos no estar a la altura. No el estar a la altura. Y aquí nadie está buscando el estar a la altura de nadie. Lo que hay que hacer es usted trabajar en pro del beneficio de una mayoría con lo que sea que usted esté haciendo, con el proyecto que sea que esté llevando a cabo, y usted va a ver la viabilidad de su proyecto. Siempre es cierto que nos llega la sensación del fracaso y el miedo. Entonces, una de las cosas que también nos mantiene a nosotros pensando en el fracaso es ser juzgado por otras personas. Y nadie tiene autoridad sobre ti más que la que tú le cedes. O sea, cualquier persona puede hablar de ti y el que no quiera que hablen de él, solamente yo le recomiendo que salga del mundo, que se vaya del mundo, que desaparezca, que no haga nada. No hagas nada, no seas nada, no digas nada
y nadie te va a criticar, nadie va a decir mal de ti porque tú no eres nada, no significas nada, no estás ni siquiera en este mundo. Aún tú no haces nada, aún tú vives y duermes donde te coja la noche, como decimos en buen dominicano. Siempre hay alguien que habla, siempre hay alguien que dice. Entonces, ¿qué causa el miedo al fracaso? ¿Qué nos causa el miedo al fracaso? Dice el doctor John Deloy. Si bien todos luchamos contra el miedo al fracaso en algún momento de nuestras vidas, todos tenemos diferentes historias en fondo relacionadas con ese miedo. Entonces, una cosa, la experiencia de vida es totalmente diferente a la de tu vecino. Tu experiencia de vida, mi experiencia de vida es diferente, totalmente diferente a la del vecino, a la del otro emprendedor, a la del otro que está iniciando en un proyecto, al del otro generador de contenido. La historia siempre es diferente, la experiencia de vida. Entonces, de compañeros de trabajos, de padres, de hermanos que se han criado juntos, pero su experiencia de vida siempre es diferente, porque hay algo que lo marca. Entonces, todas esas cosas son puntos que nos llevan a nosotros a tener miedo al fracaso. Ahora, ¿cuáles son esos 11 puntos que nos presenta el doctor Deloy? Esas 11 maneras para superar el miedo al fracaso. La primera manera que el doctor señala es comprender que todos experimentamos miedo. Comprender que todos experimentamos miedo. O sea, debemos esperar sentir miedo en un momento determinado, en lo que sea que estemos haciendo. Aún usted sea un experto, aún yo me convierta en un experto hablando a través de las cámaras, llega un momento en el cual yo siento ese miedo. Porque quizás tengo un personaje delante de mí que es de alta alcurnia, de alta jerarquía, y siento algo de miedo a fallar en esa entrevista. Siento algo de miedo al iniciar con un proyecto nuevo. Inclusive sentimos algo de miedo al momento de enamorarnos. Hasta en el momento de enamorarnos, porque pensamos que nos van a rechazar en el momento. Entonces, lo primero que dice el doctor es comprender que todos experimentamos miedo en un momento de nuestras vidas. Eso es lo primero. Lo segundo, el segundo paso, la segunda manera que dice el doctor es darnos permiso para ser un principiante. El principiante siempre está buscando hacer las cosas bien. El principiante siempre está buscando que las cosas le salgan lo mejor posible y busca las maneras, busca cómo enlazar los puntos para que le salgan todavía mucho mejor. Entonces, el miedo nos impide avanzar en nuestras decisiones y sueños porque queremos ser perfectos desde el principio y nadie es perfecto desde el principio en lo que sea que esté haciendo. Aún hayamos planificado, aún hayamos hecho todo lo que tenemos que hacer para emprender, para iniciar en algo, siempre hay punticos que quedan, que son los que nos llevan a nosotros a pensar que podemos fracasar. El tercer punto, la tercera manera que habla el doctor Deloy es cambia tu mentalidad sobre lo que significa el fracaso. Escuché una frase en una ocasión que dice, no es lo mismo fracasar y morir que fracasar y aprender. Hay personas que fracasan y sienten que ya murieron. Hay otras que fracasan y aprenden. Entonces, tenemos que cambiar la mentalidad. El tema de la mentalidad es otro tema diferente. La forma en la que pensamos, los hábitos de pensamientos negativos que tenemos en nuestras vidas. Les recomiendo que se lean el libro Hábitos Poderosos para que entiendan un poquito más lo que es cambiar la forma de pensar. Hábitos Poderosos de mi querida amiga Yajaira Antonio. Lo pueden conseguir, está disponible en varias librerías.
y si no, se ponen en contacto conmigo y yo le pongo en contacto con ella. Entonces, cambiar la mentalidad es fundamental. Cuando nosotros cambiamos la forma en la que pensamos, entonces cambiamos el significado del fracaso. Porque lo primero que nos lleva a nosotros a pensar o a entender que vamos a fracasar es la forma en la que pensamos, la forma en la que vemos lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer. Entonces, manera número 4. La manera número 4 es habla con personas con experiencias. No es que todo el mundo no tenga una opinión, todo el mundo tiene una opinión, puede darte un consejo en un momento determinado. Ahora, cuando tú te sientas y hablas con una persona con experiencia, me encanta grabar podcasts, me encanta grabar programas, me encanta entrevistar personas. ¿Con quién yo tengo que hablar? Con personas que tienen experiencia en grabación de podcasts, en entrevistas, en creación de contenido. Yo tengo que hablar con ese tipo de personas. Yo no puedo hablar de grabación de contenido con una persona que está dedicada a vender plátano y yuca. Yo tengo que hablar de plátano y yuca con el que vende plátano y yuca. Esa es la persona que tiene la experiencia. Esa es la persona que sabe. Yo no puedo hablar de escritura con alguien que nunca ha escrito ni siquiera un diario. Si yo tengo que hablar de escritura con escritor. Por eso dice, habla con personas con experiencia. Si usted quiere iniciar un negocio de vender platos desechables, hable con una persona con experiencia en venta de platos desechables. Y usted verá cómo las cosas van a resultar diferente. La manera número 5, tenga un propósito definido. Ese es uno de los principales errores que cometen los emprendedores, los creadores y todo aquel que quiere dedicarse a algo. Y es que no tienen un propósito definido. Simplemente están viendo el beneficio económico de otro y ellos quieren engancharse a esa ola, pero no tienen un propósito definido en sus vidas. No lo tienen. Manera número 6, sopese los pros y los contras. Esto es fundamental. Siempre se ha hablado de un análisis FODA. El análisis FODA es tú poner las oportunidades, las debilidades, las fortalezas y todo eso. O sea, son esos 4 puntos. Cuando tú pones en práctica esos 4 puntos, tú te das cuenta de los pros y los contras que tú tienes al momento de iniciarte en algo que tú quieres iniciarte. Entonces, el punto número 7 es una pregunta. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Dice el doctor Deloitte, ¿qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que puede pasar. Cuando te preocupes por un nuevo proyecto, o sea, cuando tú vayas a iniciar un nuevo proyecto, o una idea de negocio, o una meta personal, lo primero que debemos pensar es eso. ¿Qué pasaría si mis peores temores se hicieran realidad? ¿Sobreviviré? ¿Qué pasaría si mis peores temores se hicieran realidad? ¿Qué pasaría si nada saliera según lo planeado? Y entonces, ¿qué hago en ese momento? Entonces, uno se pregunta, ¿qué es lo peor que puede pasar? En el emprendimiento, ¿qué es lo peor que puede pasarme? Que quiebre. Hay miles de ejemplos de personas que se han visto, no en una sola quiebra, no. 4, 5, 6, 7 quiebras. Inclusive, Dave Ramsey, el escritor de La transformación total de su dinero, dice que él se vio quebrado en 2 o 3 ocasiones, pero hoy en día tiene libertad financiera. ¿Por qué? Porque él pensó, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que fallezca un familiar, puede ser, pero la vida continúa. Aunque el familiar fallezca, yo sigo vivo. Hay otros familiares que siguen vivos. Vale la pena seguir viviendo por esos que siguen vivos. Entonces la vida continúa. Puede ser que para algunas personas eso sea lo peor que pudiera pasarle. Y no, hay cosas aún peor que pueden pasarnos. Número 8. Manera número 8. Reconoce el costo de no intentarlo. Dice una frase. En 5 años te habrás arrepentido de no haber iniciado hoy. Pero otro escritor dice,
vale la pena fracasar intentando que fracasar sin intentar. Quien no intenta, ya fracasó. Quien lo intenta, puede lograrlo en el camino. Puede encontrar la forma de crecer, de obtener, de alcanzar el éxito. Quien prosigue paso a paso, aún encuentre obstáculos en el camino, va a lograr el éxito. Edison dijo en una ocasión: yo no he fracasado 10,000 veces con la bombilla. Yo he descubierto 10,000 maneras de cómo hacer la bombilla, de cómo funciona la bombilla. Entonces, ahí es donde está el secreto. Es que aunque fracasé ahora, voy a seguir intentándolo. Entonces, dice el doctor Deloitte, reconoce el costo de no intentarlo. ¿Alguna vez he escuchado esta cita? Dice, él cita a Susie Kassen: el miedo mata más sueños que el fracaso. Y eso es una realidad. El miedo, perdón, mata más sueños que el fracaso. El miedo a fracasar. ¿Por qué? Porque nos quedamos estancados pensando en que no lo voy a intentar porque puedo fracasar. Y el no intentarlo ya es fracasar automáticamente. Punto número 9. Aprenda a adaptarse sobre la marcha. Siempre he hablado de eso. Inicié y sobre la marcha voy cambiando. Voy adaptándome, voy readecuando unas cuantas cosas, voy ajustando los puntos que necesito ajustar para completar el propósito que tengo. A menudo tememos al fracaso cuando nos sentimos obligados a hacer algo de una manera determinada. O sea, nos trazamos un prototipo y decimos, yo tengo que hacerlo de esa misma forma. No necesariamente. Aunque no tenemos que reinventar la rueda porque ya todo está inventado. Como dice Salomón en el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo debajo del sol. Ya lo que fue antes también es ahora. Ya alguien lo inventó en algún momento. O sea, que nosotros lo único que vamos a hacer es readecuar eso que ya está inventado. No vamos a reinventar la rueda. Entonces, el punto número 10, la manera número 10, controla lo que puedes controlar, incluso cuando tengas miedo. Señores, nosotros nos estresamos sobremanera por cosas que nosotros no podemos controlar. La naturaleza no la podemos controlar. Inclusive cuando salimos a la calle, que nos encontramos con un tremendo tapón, no la podemos controlar en ese momento. ¿Usted quiere no pasar por ese momento? Bueno, pues trate de ajustar sus horarios y usted verá cómo va a salir de en medio del estrés, del tapón o de cuantas cosas. Anticiparse. Es anticiparse. Que yo sí puedo controlar la forma en la que como, la forma en la que me visto, la forma en la que me educo, lo que permito que entre a mi mente y salga por mi boca. Eso yo puedo controlarlo. Pero hay cosas que nosotros por las cuales nos estresamos que no podemos controlar. Nada fortalecerá tu confianza y calmará tu miedo como dar pequeños pasos para alcanzar aquello que temes. Concéntrate en lo que puedes controlar y ten en cuenta que pueden suceder algunas cosas que no puedes predecir, dice el doctor John Deloitte. Pueden suceder cosas que no podemos predecir y eso solamente está en la magnífica voluntad del Dios Todopoderoso o en quien sea que tú creas. Pero tú y yo no podemos controlarlo todo, pero sí vamos a enfocarnos en lo que podemos controlar. Una de las fuentes mayores del fracaso en lo que sea que nosotros queramos hacer es esa, no reconocer lo que nosotros podemos y no podemos controlar. Por último, la manera número 11 es dividir las grandes cosas en pequeñas cosas.
Dividir lo grande en pequeñas cosas, aprender a delegar, a ejercer liderazgo. Aún no seas todavía un líder de influencia, pero dividir en pequeños pasos. Hoy hago esto, hoy hago aquello, mañana hago aquello. Ir de, como dice la Biblia, de peldaño a peldaño, modificando uno, modificando el otro, creciendo cada día más. Como dice una frase, sin prisa, pero sin pausa. Lento es suave y suave es lento, como dice la frase de los Navy SEAL. Entonces, es fácil tener miedo de arruinar un proyecto gigantesco o de no lograr un gran objetivo, pero cuando divides las situaciones abrumadoras en pasos pequeños, el tamaño de tu miedo también se reduce. ¿Por qué? Porque vamos realizando ajustes en medio del camino. Señores, estas fueron las 11 maneras de cómo superar el miedo al fracaso, según el doctor John DeLong. Les recomiendo que compartan el contenido, que activen la campanita, que le den el like, pero sobre todo que nos dejen sus comentarios, porque esto, además de que ayuda a una gran comunidad, también me ayuda a mí a seguir creciendo y saber que puedo seguir creando contenido. Este contenido de hoy, quiero que sepan que, vuelvo y cito, fue el doctor John DeLong que nos dio esas 11 maneras de cómo superar el miedo al fracaso. Así que, señores, sin más, este es su programa, Hablemos de Escritura y algo más, y que Dios les bendiga.